Hola, hola, bienvenidos a tu canal, La Profe. Siguiendo con nuestra historia magnífica, emocionante, única de nuestro país, vamos a hablar de algunos detalles que hicieron los españoles antes de la llegada formalmente de la Santa Inquisición a México. Cuando cayó México Tenochtitlán en 1521, el territorio recién conquistado se transformó rápidamente. Los españoles comenzaron a reorganizar el mundo indígena, nuevas ciudades, nuevas leyes y una nueva religión. Pero el cambio no fue suave. Estuvo marcado por violencias, desplazamientos, explotación y profundas desigualdades. Los pueblos originarios que antes vivían en grandes ciudades como Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala, fueron en muchos casos sacados de sus antiguos centros urbanos y reubicados en zonas llamadas pueblos de indios. El objetivo era protegerlos y facilitar la evangelización. La realidad fue distinta. Se les quitaban tierras fértiles, se les imponían tributos, se les controlaba el movimiento y la vida cotidiana. Su autoridad política tradicional quedó sometida al poder colonial. Aún así, las comunidades indígenas conservaron buena parte de su identidad, lenguas y estructura comunal. Mientras tanto, en las zonas donde la población indígena disminuía rápidamente por las enfermedades nuevas traídas por los españoles y por los abusos, los españoles empezaron a traer esclavos africanos. Los africanos fueron llevados a haciendas azucareras en Veracruz, minas en especial Zacatecas y Tasco, trabajos domésticos en ciudades como México y Puebla, puertos y obrajes. Su vida era extremadamente dura. Eran considerados propiedad, podían ser vendidos o castigados. Su movilidad estaba estrictamente regulada. Por ejemplo, si un esclavo huía, el dueño tenía todo el derecho de hacer con él, de castigarlo de la manera como quisiera, hasta quitarle su vida, porque era propiedad de una persona. Entonces, al considerarse propiedad de una persona, si éste intentaba huir, era fuertemente castigado porque él no era dueño de su vida. El dueño era el amo. A diferencia de los indígenas, no tenían protección legal especial. Curiosamente, en la ley española los indígenas tenían, al menos en el papel, más derechos que los africanos esclavizados. La corona los reconocía como vasallos libres del rey. No podían ser esclavizados. Tenían derecho a sus tierras comunales. Tenían tribunales propios para ciertos asuntos. Los abusos contra ellos podían ser denunciados. Pero en la práctica era diferente. Encomenderos, mineros y hacendaros y algunos funcionarios ignoraban estas leyes y abusaban tanto física como económicamente de ellos. Los esclavos africanos eran considerados propiedad, podían ser comprados y vendidos. Eran marcados con hierro como se marcan las reses, con la marca de la propiedad del amo. Sus derechos eran mínimos: alimentación, vestido y la prohibición de ser asesinados sin causa legal. Su vida dependía totalmente de la voluntad del amo. Aún así, muchos esclavos africanos lograron integrarse a la sociedad, obtener su libertad, formar familias y participar en la vida urbana, creando una herencia afrodescendiente profunda en nuestro México. Los frailes, principalmente franciscanos, dominicos y agustinos, llegaron con la idea de salvar almas, pero su presencia fue una fuerza política y cultural poderosa. Ellos aprendieron lenguas indígenas para predicar, fundaron escuelas, hospitales y talleres, crearon nuevos pueblos organizados alrededor de iglesias y conventos.
prohibieron antiguas ceremonias religiosas y destruyeron ídolos. La evangelización fue una mezcla de imposición y adaptación. Muchos pueblos adoptaron el cristianismo, pero también mezclaron sus creencias tradicionales, creando un mundo híbrido que aún existe. Fray Tolomé de las Casas, el defensor de los indígenas. El nombre correcto es Bartolomé, no Tolomé. A veces se le llamaba Fray Bartolomé de las Casas o el protector de los indios. De joven había participado en la conquista y recibido indígenas en encomienda, pero después, horrorizado por los abusos, dedicó su vida a defenderlos. Denunció públicamente los maltratos en las Antillas y en la Nueva España. Escribió la famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde expuso los horrores cometidos por los españoles. Viajó a España y presentó quejas directamente ante el rey Carlos V. Influyó en la creación de leyes nuevas en 1542 que buscaban proteger a los indígenas y limitar el poder de los encomenderos. Aunque sus reformas no siempre se cumplieron, su voz abrió un debate moral tanto en Europa sobre la conquista y la humanidad de los pueblos originarios. En este periodo, entre la caída de Tenochtitlan y la llegada de la Inquisición en 1571, fue un momento caótico, mezcla de culturas, violencia, construcción de ciudades, evangelización, resistencia indígena y debates éticos dentro de la misma corona española. La Inquisición, cuando llegó, se enfocó sobre todo en los españoles, criollos y mestizos, no en los indígenas, pero eso sería parte de la siguiente etapa de la historia. Con esto contamos un capítulo más de la historia de nuestro país. Los abusos cometidos por los españoles ante los indígenas, los abusos cometidos por los evangelistas porque querían salvar las almas, porque las consideraban almas pecaminosas, mundanas, y los querían salvar y hacían su labor. Ahora, como no hablaban el mismo idioma en lo que aprendían, lo hacían por medio de obras de teatro, la evangelización. Hasta la fecha se quedó como tradición en diciembre hacer estas representaciones que se hacen como las pastorelas, que hasta la fecha es una herencia que nos dejaron, porque era el modo en que los podían evangelizar. Como no sabían hablar el mismo idioma ambos, pues lo hacían por medio de obras de teatro, y hasta hoy es una herencia que tenemos, que en diciembre se hacen las famosas pastorelas, o la mezcla de danzas con la religión. Cuando los españoles los evangelizaban, ellos aquí en el tiempo prehispánico, a sus dioses les hacían rituales, danzas. Entonces los españoles, para que se integraran, les dijeron, ok, sigan haciendo sus danzas y vistiéndose como se visten, pero ahora va a ser a este Dios, a estos santos. Y también es una cultura que permanece hasta hoy en día, de hacer danzas a los santos, que eso es una mezcla de las costumbres indígenas que los españoles dejaron que mezclaran con la nueva religión para que se les hiciera más fácil la evangelización. Pero bueno, aquí cerramos este capítulo y ya mañana entramos con la Santa Inquisición. Si quieres saber más, sígueme, deja un corazoncito. Si tienes una pregunta, déjala escrita. Enséñale estos videos a tus hijos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye, pequeños, pequeñas, pequeñes. Bye.